de por funciones que hay una división por funciones. Deberíamos ver si después todo es por funciones. ¿Está? Claudia. Hola, buen día. Yo puse como líneas aéreas, porque bueno, se dividen en todo lo que es destinos, lugares, y bueno, también, por ejemplo, el que hace venta, recepción, el piloto, bueno, todo eso. Esa sería más por funciones. La otra que estás diciendo ya podemos ver en cuál de las siguientes podría caer, ¿no? Hay como un mix ahí. Bien, bien. Oriana. Yo, profe, había puesto Bimbo, porque bueno, tiene el área de producción, Claro. empaquetamiento, todo. Bien, vayan pensando en esa que ustedes tienen como funciones, si después encaja también en alguna de las otras, de los otros tipos de departamentalización. Vamos a ir analizando eso también, ¿sí? Por funciones, entonces, ¿quedó claro? Vamos a por área geográfica. ¿Quién lo lee? Tomás. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Yo puse, se agrupan actividades por área o territorio y es común en empresas que operan en áreas geográficas amplias. Y un ejemplo, una compañía telefónica o, sí, por ejemplo, Telcel, no sé. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes buscaron, si alguien quiere completar para que no hable solamente Tomás, digo, ¿cuál les parece que sería la razón? Una puede ser el mercado, obviamente, ¿no? Tener por área geográfica. Y otra, ¿cuál se les ocurre que es? Lo tienen que haber leído. Los que no van a contestar mi pregunta, bajen la mano, así yo voy para los que me responden lo que yo pregunté recién, ¿sí? A mí me gustaría que, si podía repetir la pregunta, que no la entendí, por favor. Ahí voy, sí. Digo, la división por área geográfica, ¿todos la entendieron? Es como hablar cuando uno tiene sucursales, ¿no? Más o menos, ¿sí? Claro. Es eso. Una razón para tener sucursales, que me parece que cae de maduro, es obvio, es el mercado, ¿no? Yo sé que ahí tengo consumidores de mi producto o de mi servicio. ¿Hasta ahí me siguen? Esa es una razón. Pregunto, ¿por qué otra razón yo puedo utilizar la departamentalización por área geográfica? ¿Para distribuir personal en una empresa? No. ¿Según la demanda? La demanda, estoy hablando del mercado, es lo mismo que dije Para yo. personalizar la cultura de cada región. Esa puede ser una, pero sí, a ver, no sé, las manos que están ejemplo, levantadas, digo cualquiera, Bruno. No, bajé porque... Sí, justo, no se me ocurría. porque Bruno y justo bajaste. Mateo. Yo vi ahí en el ejemplo que decía, por ejemplo, yo puse de ejemplo en un edificio el de seguridad o el portero, que solamente está en la parte baja del edificio en la entrada. No sé si a eso se refiere. Pero ahí no estamos hablando de una estructura formal con organigrama, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Me explico? Sí, pero yo no entiendo. ¿Sí? A ver, ¿quién más quiere completar esto? Voy preguntando a las manos que estoy viendo, ¿eh? Ignacio. Esperen que me fije. Perdón, se me bajó la mano. Se le chipoteó la mano. Sí, es que quise activar el micrófono y bajé la mano. Acá por las condiciones geográficas dice Alexis. Dale, perdón, sí. Con respecto a eso, tipo, en el ejemplo, a mí se me vino a la mente, no sé si estará bien, por ahí el tema de McDonald's, no sé si está bien. A ver, sí. Porque, por ejemplo, McDonald's se ocupa parte del territorio nacional, tipo, está en varias partes, y incluso internacionalmente lo podemos encontrar en diversos países, y en diversos países también, tipo, tienen diferentes, por así decirlo, promociones, y se hizo un estudio de mercado en base a lo que en ese país por ahí es más popular o se requiere más. Sí, de hecho, bueno, ustedes tienen poquitos años, ¿no? Pero digo, en Buenos Aires estaba McDonald's y en Córdoba no. Demoró mucho tiempo. Lo mismo pasó con Starbucks. ¿Sí? Sí. O sea, son esas grandes empresas multinacionales que justamente hacen el estudio de mercado a ver si les conviene o no. Obviamente que por una cuestión también, nosotros en los países subdesarrollados, por una cuestión económica, si conviene o no tener sucursales ahí. De hecho, acá en Córdoba, ¿cuántos Starbucks hay? Conozco uno en el centro yo. No sé si hay más de uno. Sí, otro en Shopping Nuevo Centro. Bueno, si ustedes caminan por México, hacen 2 pasos y hay Starbucks por todos lados. A mí es algo que me impresionó. O sea,
por todos lados, hacen 2 pasos y hay uno, hacen 2 pasos más y hay otro. O sea, se nota que depende, obviamente, de lo que estuvimos hablando acá, de la demanda, por esa división de área geográfica. No es solamente la demanda, pensemos que otra cosa puede tener que ver con el peso de que yo instale obviamente que si estamos hablando de empresa, lo más importante es la venta, ¿no? Si yo no tengo venta, no voy a para ganar dinero. Claro, ¿sí? Profe, Pero puede haber otras cuestiones por hacer esa división geográfica. Sigo viendo manos levantadas, así que voy a preguntar. Julián Torres. Sí, yo iba a decir que es mayormente aplicable al caso de empresas que tienen sedes en distintos países, que tienen sucursales más que sedes. Sí. Lo que estábamos un poco analizando es por qué tenemos esas sucursales. ¿Sí? Patricio. yo pensé en la panadería la Celeste. Y, a ver. Pienso que más que nada porque se posiciona en el mercado tan fuertemente y bueno, igual, claro, la demanda. Claro, fíjense que siempre terminamos abundando lo pensando mismo. en que tiene que ver con la demanda, ¿no? ¿No se les Tal vez, ocurre otra profe, razón? A ver, Por puede costumbre, ser. profe, puede ser. ¿por qué habías dicho, Francisco? Por las costumbres del lugar, digamos. A ver, explícate un poquito más para que entendamos. Antes que Y yo te diga así. ponele, si voy al ejemplo del McDonald's, si vos vas a un McDonald's en Japón, ponele, Ujú. sus costumbres son comer con té, ponele, o té fríos y cosas así. Y en su menú hay muchas de esas cosas. En Pero cambio ven que- acá, Les pregunto a ustedes conversando, ¿no? ¿Vieron que las distintas, las multinacionales, en este caso, como estamos hablando de comidas, de bebidas, etcétera, vieron que se adaptan al lugar? O Claro. sea, no es lo mismo que te ofrecen el McDonald's de México, que somos parecidos en ciertas cosas con el McDonald's de Argentina. México come con una característica que es el picante, que acá no Claro. tenemos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si esas empresas realmente quieren tener ventas, terminan adaptándose de alguna manera al mercado que tienen, al consumo que tienen, a la Sí, forma de consumo, ¿sí? Joaquín. Sí, profe, lo que quería aportar yo es que también puede ser por la producción, porque por Claro. ejemplo, una Volkswagen en Ujú. Brasil se hacen, qué sé yo, lo que es motor, no sé bien qué se hace, pero Pero en porque Japón para el se caso hacen no las sirve la ruedas y ejemplificación que estás así. dando. Está Digamos bien, que sí. Entonces, tiene que ver fíjense, con la no puede producción. tener que ver con esto que está diciendo el compañero, no puede tener que ver que la mano de obra ahí. Yo instalo algunas partes de mi empresa según el acceso que tenga la mano de obra también. ¿Me explico? Sí. A costos también, ¿no? Profe, por eso no hay muchas marcas de ropa que tienen sus cosas de trabajo en Indonesia o en países así. Claro, exacto. Porque es más barata Sí. la mano de obra. Sí, tiene que ver con la mano de obra. De hecho, en algún momento, yo ahora no estoy muy informada sobre Arcor, pero les cuento de hace unos años, Arcor iba a desaparecer de acá. Directamente se instalaba en Brasil por esta cuestión de costos, ¿no? Una empresa cordobesa. Y explico? transfirió muchas de sus fábricas a Chile. Sí. Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, muchas veces esa división, ¿no? Que uno supone, el primer pensamiento es, bueno, es por la importancia del mercado que yo tengo. Hay otras razones también que pueden pesar en esa división, ¿sí? Sigo con las otras y pueden ir, después si quieren van sumando para que no se nos haga tan largo, pero está buenísimo esto del debate, ¿sí? De ir entendiendo estas divisiones. Por tipo de cliente es muy común, todas las conocemos. Sí, alguien me está justo hablando, perdón. Sí, yo quería preguntar si yo puse el ejemplo por área geográfica de la empresa de correo Oca. ¿Está bien? Oca. No sé exactamente cómo trabaja Oca, pero tenemos Oca por todos lados. Eso me queda claro, ¿sí? Entonces tengo una división por sucursales de la misma manera. Sí. Gracias. Sí, desde ese punto de vista, sí. Vamos con tipo de cliente. Ejemplo, me explican qué es y el ejemplo. A ver, Lucas. Domenela. Lo veo con la mano. Bueno, delante. sí, ¿cómo va? Dale, bien. Por Sí. tipo de cliente. A ver. ¿Ejemplo o la Las dos cosas, ¿puede ser? Y se suman tus compañeros. O la que vos quieras. Después sumamos a...
Sí, dale. Por cliente, agrupación de las actividades de una empresa para que reflejen interés primario en los clientes. Volvémelo a decir, Un perdón. ejemplo. Entre leer el chat y escucharlo, por ahí se me complica, perdón. Decímelo de nuevo, ¿cómo es? Agrupación de las actividades de una empresa para que reflejen el interés primario en los clientes. Bien. ¿Ejemplo? Y serían las instituciones académicas como departamento de préstamos de un banco comercial. Bueno, van por ahí. A ver, otro ejemplo más Profe, cercano para ustedes. A mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, en la primera instancia me vino a la cabeza, no sé por qué, una empresa, por ejemplo, que se dedica a la fabricación de muebles a pedido del cliente. Tipo, que sea un mueble que el cliente lo forme a gusto. Personalizado. No, espera. Claro. Ahí, antes que se me confundan, están mezclando cosas. Una cosa es que la organización trabaje, vieron, que con un stock mínimo. Hasta ahí me dicen si me van entendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las áreas de la organización? Así que es un depósito, un stock, supongo que todos tienen en claro. Sí. Muchas organizaciones trabajan con un stock mínimo, pero tener un stock significa un costo. Entonces, algunas organizaciones trabajan a pedido para evitar eso. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con, por ejemplo, cómo es el proceso de venta. El proceso de venta es a pedido. ¿Está? Ahí no tiene que ver con el tipo de cliente, porque el tipo de cliente, quiero escuchar un poquito más de ejemplificación, a ver si nos vamos dando cuenta, y vas a ver que creo, si no me decís, profe, no entendí, me parece que va a quedar más claro cuando avancemos con los ejemplos. ¿Sí? Sí, me quedó claro. Alan. ¿Es el marketing, profe? Una empresa de marketing. Claro, pero ustedes me tiran la empresa y no me dicen el ejemplo para que yo me dé cuenta si es por tipo de cliente, ¿sí? En el organigrama queda entendido esa división por tipo de cliente. Es más sencillo de lo que piensan. A ver, Nicolás. Hola, profe. ¿Se me escucha? Sí. Yo pensaba en una empresa de ropa, por ejemplo, que puede ser que esté una parte para hombres, otra para niños, Claro. otra para mujeres. Por eso les decía que es más cercano de lo que pensaban. Exactamente, eso sería por tipo de cliente. Bien ahí. También cuando tenemos la división mayorista-minorista, ¿sí? Eso también es por tipo de cliente. Yo puse un ejemplo de mayorista-minorista. A ver, dale. Por ejemplo, una bodega de vinos que vende mayorista, mientras que una vinoteca o súper vende minorista. Exacto. Bien. ¿Quedó entonces por tipo de cliente? Bueno, yo avanzo, si no, me frenan o alguien directamente abre el micro y me dice. Vamos para no confundir por tipo de cliente o por producto y servicio. ¿Qué sería por producto y servicio? ¿Martina? Sí, profe. Yo puse la departamentalización por producto, es cuando es la agrupación de las actividades de una empresa según sus productos o líneas de productos. Y después puse que las empresas que optaron por esta forma de organización, en muchas ocasiones estaban organizadas por funciones, pero esta representaba muchas limitaciones a nivel gerencial. Ejemplo que sumen a lo que dijo Martina. A ver, Mateo. Me quedó la mano levantada, perdón. Bien. Juan Pablo. Hola, profe. Yo puse empresas de golosina que dividen su departamentalización de producción de caramelos, chupetines, chicles. Exacto. ¿Conocen ustedes empresas así? Vamos, a ver, otro ejemplo. Arcor, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué otras? Activen el micro. Me interrumpa. Sí. Sé que no me dijo que me tocaba a mí, pero bueno. Sí, no importa. Lucas, ¿no? Sí, Lucas. Dale. Yo puse empresas automotrices que dividen sus líneas de producción en vehículos dependiendo del tipo de producción que haga. Dice yo, 4x4. Bien. ¿Y otras empresas de las que estamos rodeados grandes que son conocidas trabajan por producto o servicio? Yo puse por celulares, profe. Puede ser por celulares. Bien. ¿Y Johnson & Johnson?
No, porque produce colchones nada más. No, también produce todas cosas de limpieza, distintos productos de limpieza. Vamos a hablar. ¿Cómo No, que eso de pero también- limpieza? No hay Y del perfume para hogar. vender. Hasta vacunas hace. Hay de todo. Ah, es verdad. ¿Es shampoo eso? Fíjense, justo tomando estos ejemplos grandes, ahí También, dense cuenta profe. de algo que estuvimos hablando al principio también por funciones. ¿Qué riesgo tienen estas empresas? ¿No parecerían que fueran empresas chiquititas? Porque son tan distintos por ahí los productos que se generan que parece que son empresas individuales, ¿no? Que no hay vínculos entre ellas. Entonces, también hay que tener ese cuidado. Para hacer estas departamentalizaciones, obviamente que hay razones, no es porque sí. Eso es lo que también tienen que entender, ¿no? Bueno, Perfecto. avanzo. Si alguien quiere sumar a lo que estamos, directamente abre el micro, porque si no... Profe. ¿Vale? Sí. Díganme. Bueno, sumando a lo que dijo anteriormente, muchas empresas lo que hacen es formar, por ejemplo, PepsiCo o FAMSA, o FEMSA, no me acuerdo cómo era, que es de, por ejemplo, Coca-Cola es FEMSA. Y así, o PepsiCo Claro, es Pepsi, y también es Lay's, y también es un montón de las Por ramas eso de les Pepsi. decía que por producto y servicio conocen un montón de empresas que tienen ese tipo de departamentalización. ¿Está? ¿Por proceso o por equipo? A ver, alguien que me explique. Bajen las manos los que no van a hablar ahora y yo así doy lugar, ¿sí? ¿Por proceso o equipo? Claudia. ¿Digo la definición y ejemplos o Dale, definición? sí, podés, Clau. Dale. Yo puse, se utiliza especialmente por las empresas que buscan optimizar el trabajo dentro de la organización y alcanzar la mejora continua dentro de los procesos. Bien. Para ello se deben planificar y gestionar todas las tareas para lograr maximizar el uso de los recursos y obtener nivel adecuado de la rentabilidad. La empresa se enfoca más en el proceso de producción. Y como ejemplo puse grupo de pintura, la sección de prensa o la sección que se encarga de, no sé, de pulir. Bueno, Justo te adelantaste con tu respuesta, que está muy bien, a la pregunta que yo iba a hacer. Normalmente, ¿cuál es el departamento que se divide por proceso por equipo? Es el de producción, obviamente. Bien ahí. ¿Frontera? Profe, Sí. yo puse también una empresa, la fabricación de un auto, por ejemplo, que dividen los equipos en cada área, ¿no es cierto?, de lo que procesa. Exacto, sí. Porque Dentro de la yo producción o fabricación, yo lo puedo dividir por el proceso, por el equipo por el que va pasando esa línea de producción. Los estoy leyendo a Cheli y a Bobo Break y Iván en el chat, ¿sí? También la pensé un equipo de Fórmula 1. Uy, ahí me la estás complicando, a ver. Y un equipo de Fórmula 1 tiene un montón de ingenieros en un montón de ramas totalmente distintas, como por ejemplo aeroespacial para la aerodinámica, mecánicos para la mecánica, electromecánica para la electrónica de la mecánica y así. Bien, bien, bien. Va quedando, ¿no? Vamos sumando, a ver. Vamos por tiempo. ¿Esta quién me la dice? ¿Tobías? No, justo. Tomás, a ver. Yo puse empresas cuyos horarios no son habituales o comerciales, porque estos no serían suficientes, y por ejemplo una farmacia que necesita estar abierta 24 horas. Bien, ¿qué otro ejemplo? A ver, chicos, por tiempo. Una estación de servicio. Sí, la estación de servicio, bien. ¿Qué otro más? Profe, yo dije, yo... Hospitales, claro, se están olvidando el fundamental para nosotros, ¿no? Si nos pasa algo, bien ahí. Profe, yo puse para la siembra, riego y cosecha de verduras. Sí, también Que pensemos cada una en, tiene su periodo de plantación. no solamente por tiempo, es dividirlo según el cliente que tengo, es decir, que la clientela, entre comillas digo clientela porque en otro caso del hospital somos pacientes, necesita ese servicio o ese producto, sino que también puede tener que ver con, por ejemplo, una fábrica que no puede frenar su producción y los hornos, vamos a suponer que tienen que estar prendidos a las 24 horas, bueno, necesito gente que esté trabajando ahí, vigilando, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ver también con la producción, no solamente con la atención de venta o de un servicio, a eso me refiero, ¿no? Profe. Sí, perdón, no sé quién iba a hablar. Yo. Dale. Que yo había puesto que se manejaba con turnos de trabajo para que la empresa produzca a lo largo del tiempo, independientemente del horario de cada trabajador. Sí,
Lo que yo quiero que me entiendan es que hay diferentes razones por las cuales puedo tener una departamentalización por tiempo. Una es esa, otra es, por ejemplo, el costo que me implica si yo tengo que parar una maquinaria determinada y después volver a aprender a encender esa maquinaria. ¿Se entiende? No solamente es por tratar de producir más o tener más ventas, sino que también por un costo a la hora de los elementos que tengo que utilizar o las maquinarias que tengo que utilizar. Esa también es otra razón por la cual necesito que funcione las 24 horas. Francisco, no sé si vas a agregar algo o... Sí, no, yo quería dar un ejemplo de una empresa en mi ciudad que se llama Parmesano, que no sé si está bien, en la cual es una empresa de chocolate y golosinas, que claro, tiene horarios durante todo el día, o sea, hay empleados que trabajan de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ponele, o 4 de la tarde, otros trabajan de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y cosas así, distribuyéndose durante todo el día para nunca seguramente, no lo sé por qué, pero eso seguramente debe ser para no parar la producción. Claro. ¿No? Debe tener que ver con eso. Sí. Bien ahí. Obviamente que si vamos a empresas grandes, lo más lógico es que no aparezca un solo tipo de departamentalización. Entonces, le vamos a llamar 7 a la mixta, que significa combinar algunas de estas. Ya vamos a ver ejemplos de esa situación. ¿Ah? Y la última que teníamos, que ya vamos a hablar en un ratito, es la organización matricial. Acá yo les dejo algunas características de algunas de las que ustedes vieron, sé que algunos las buscaron. No quiero que estudien como tal el tema características, a mí me interesa que ustedes sean capaces de detectar los tipos de departamentalización y un poco con la investigación que hicieron, que entiendan por qué se utilizan este tipo de divisiones. Eso es lo que me interesa. ¿Está? Bueno, acá al primero que abra el micro y conteste, para no estar con las manos en este caso, va a aparecer un dibujito y me dicen rápidamente el tipo de departamentalización, ¿sí? ¿Ese por qué es? Función. Mal, diría yo, está bien, se fijaron solamente en lo primero. ¿Qué están viendo abajo? El proceso. Proceso. Producto. Sí. Funciones. No, por tipo de cliente. Geográfica. Y este último, obviamente. Por tiempo. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cada una, sacando la funcional, que es la que conocimos por el modelo ACME, está en el resto ahí en cada uno de esos ejemplos, ¿sí? Y acá tenemos en una misma empresa, fíjense, el primer nivel está por funciones, después aparece dentro de producción por producto, después aparece por procesos y vuelve a aparecer por funciones. Esto sería el ejemplo de la mixta, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Sí, no, más o menos. Así pasamos a la matricial. Esperen que vean. Acá me dicen que sí. ¿Manos había levantadas por algo, chicos? 2 manos y no puedo identificar de quiénes. A ver. Vamos a ver todo. Profe. Sí, a mí me cuesta entender la diferencia entre de clientes y de productos. Por ahí. Parate justamente en los 2 nombres. Si yo hablo del cliente, pensemos, ¿el cliente cómo puede ser? El cliente puede ser mayorista o minorista, o sea, categoriza el cliente ahí para que no se te haga lío. El cliente, ¿qué puede ser? Un niño, un hombre, una mujer, ¿sí? Bueno, ahora tenemos más opciones con el género, pero digo, lo estoy usando a este ejemplo para que se entienda. ¿Está? ¿Me habías dicho la otra que era producto? Sí. Ahí pensá en la cosa, en el elemento que te brinda. ¿Es más fácil ahí, que no te confundas? Sí. ¿Qué me está brindando? ¿Sí? Me está brindando, en las que habíamos dicho grandes, desde un producto para bebé hasta un aceite para no sé qué cosa. Bueno, justo ahora me quedé yo en blanco con el ejemplo, pero parate desde ahí. En uno pensá el cliente, categoriza el cliente, y en el otro pensá en la cosa que te brinda. Eso te va a ayudar a no confundir. ¿Va por ahí? Perfecto. Gracias. Tengo 2 manos levantadas, José y Martina. No sé, José o Martina, si querían agregar algo. Sí, profe. Dale. Yo quería preguntar si un ejemplo por cliente podría ser una obra social. Amplíame el ejemplo para que entendamos yo y tus compañeros. A ver.
Por ejemplo, que en una obra social se intenta, digamos, como que todo el tiempo se está tratando con distintos tipos de clientes que están en distintos rangos. Entonces quizás es como su parte más específica. Mira, eso, pero tienen que pararse desde la estructura para no hacerse lío. Un poco me pareció a lo que había entendido el compañero cuando me habló de la venta pedido, ¿no? De tomar los pedidos del cliente. Pensemos, yo tengo muchos tipos, tengo categorizados, por decirlo de alguna manera, si no me corrigen, en la obra social a los afiliados. Pero para que sea una departamentalización por tipo de cliente es porque la estructura se maneja así en la empresa, ¿se entiende? Es como si yo tuviera un departamento de tal cosa y un departamento de tal otra. Entonces, mi respuesta es sí, si la estructura está desde ese punto de vista. Si no, solamente lo que está haciendo es categorizar a la hora de una atención al afiliado. Esa es la diferencia, ¿sí? La departamentalización se ve reflejada en el organigrama, en los sectores, secciones o áreas que tiene la empresa. ¿Sí? Gracias. Sí. No, nada. Profe, disculpe. Sí, decime. Cuando la departamentalización por tipo de cliente es solamente para un solo cliente, ¿cuenta como departamentalización por tipo de cliente? No, porque ahí estás directamente trabajando con normalmente lo que dividís por tipo de cliente es la venta. Directamente es ventas. ¿Sí? Y, ok, o sea que si así para tipo de cliente tiene que ser por lo menos 2. Claro, porque en realidad se entiende por qué, ¿no? Si no me dicen, es porque la manera en la que se trabaja es diferente. Por eso dividís por tipo de cliente. Es típico en el banco, en un banco. Vieron que tienen los clientes VIP, ¿me explico? Trabajan distinta, la atención es diferente. Las funciones que tienen los empleados para atender a esa gente son distintas. O en un avión que tiene clase comercial o clase VIP. Pero volvemos ahí estamos hablando de que está dividiendo, sí, está bien la ejemplificación para entenderlo desde el servicio, ¿no? Desde el servicio que está brindando, desde ahí nos tenemos que parar. Vos lo ves visualizado, sí, dentro del avión, por decirlo de alguna manera, pero en realidad lo que está dividido es el servicio. De ahí los costos también, ¿no? Se cobra diferente. Bien, ¿Sí? bien, gracias. ¿Estamos, chicos? No sé, Martina, si vas a agregar algo más. No, pues me estoy hablando. Bueno, quiero que me digan qué entendieron con esto. ¿Cómo trabaja esta? Paulo. Yo lo que busqué es la combinación de modelos de departamentalización funcionales y de proyectos o productos en la misma estructura organizacional. Hay gerentes funcionales a cargo de las funciones de ingeniería y una superposición de gerentes de proyectos responsables del producto final. Acá está, perdón que interrumpa 2 minutos porque si no se me van a distraer todos. Estamos con el tema de la asistencia en el chat, ¿no? ¿Ya está habilitada, Ismael? Bien. No se olviden de eso. Volvemos. Perdón, Paulo, que estabas hablando. Acuérdense que nosotros vimos la clase pasada los principios de la organización formal. Y yo les dije, hay uno que se rompe con la organización matricial. ¿Se acuerdan? Si no, búsquenlos, lean los principios de la organización formal, así me dicen cuál se rompe. Daniela. Profe, yo tengo ventaja y desventaja de la organización matricial. Aguántame un minutito. Quiero que me contesten la pregunta que hice. Ahí vamos con las ventajas y desventajas. Espérame 2 segundos. A ver. ¿Cuál es la pregunta, profe? Busquen los principios de la organización formal que vimos la clase pasada. ¿Sí? Hay uno que se rompe con la organización matricial. ¿La unidad de mando? Exactamente. Acá aparece más de un jefe. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo se trabaja con esto. Tal vez en lo que va a leer Daniela, que dijo que tiene ventajas y desventajas, aparece ahora este tema, ¿no? De cómo se maneja esto. Daniela, dale, léeme lo que me ibas a decir. Sí, profe. Yo en ventajas tengo que la organización matricial tiene objetivos de proyectos claros, un uso eficiente de los recursos, un flujo libre de información, capacitación para los gerentes. Y la desventaja es que tiene informes complejos, tiempos de respuesta lentos,
instrucciones contradictorias, en posibles conflictos ya que los miembros informan al gerente del proyecto, pero también al líder del departamento. Ahí está hablando de lo que estábamos hablando, de que tienen 2 jefes, ¿sí? Justo con lo que estás diciendo vos. Y bien, que entonces, a ver, sí. Gestión de múltiples prioridades. Bueno, Daniela leyó ventaja y desventaja. Quiero que alguien me cuente cómo resolvemos esto, de acuerdo a lo que leyeron, a lo que entendieron. ¿Se resuelve de alguna manera o directamente, como tiene esos problemas, no trabajamos con organización matricial? ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer? Sí se resuelven. Por ejemplo, yo había leído que una de las formas para evitar que haya, digamos, conflictos entre los jefes era dejar bien en claro de alguna forma una jerarquía más o menos entendible. Bien, bien. Ustedes tenían que traer ejemplos, ¿trajeron? Yo encontré, profe, pero no sé si, o sea, los encontré en Google, no sé si son reales, digamos. A ver, ¿y cómo te los narra? Porque más que si son reales o no, lo que nos sirve para entender es la narración de cómo trabaja, ¿no? Yo lo que tengo es Bimbo, que es un ejemplo de estructura matricial que funciona a nivel global, decía, con más de 100 marcas y presente en 33 países de 4 continentes. Bimbo se destaca como una de las compañías de alimentación con mayor volumen de negocio en el mundo, es todo lo que decía. Es todo lo que decía. Sí, a ver, vamos a ir sumando. Paulo. Yo busqué y me salió como en general, que es típica en la construcción, por ejemplo, la construcción de un puente. Sí, en la ¿por qué? industria... Espera, antes que avances, ¿se dan cuenta por qué? Él dijo, es típico en la construcción. Vayan pensando, los que no encontraron, colaboren por lo menos pensando, razonando, ¿sí? ¿Por qué será típico en la construcción? Espera, Paulo, porque hay muchos jefes. Claro. ¿Por qué? Hay muchos jefes. Hay un ingeniero civil, hay un maestro mayor de obra. Claro, pero ¿por qué hay eso? En realidad, porque hay una estructura. Está relacionado con lo que dicen. A ver. Porque se tiene que especializar cada uno en algo. No pasa por ahí. A ver, ¿por dónde pasa? Porque controla menor cantidad de personal, entonces lo maneja mejor. Tampoco. Está en el dibujo de alguna manera que están viendo en pantalla. ¿Se trabaja cómo en la construcción? Profe, ¿no hay distintos tipos de jerarquía? ¿Por proyectos? Claro, se trabaja por proyectos. Es típico en organizaciones que trabajan por proyectos. Por lo tanto, en nuestro trabajo, muchas veces se trabaja así, por proyecto. Entonces, durante el proyecto tenemos un jefe que después tal vez en el proyecto B puede ser el mismo o no, puede cambiar. Pero de todas maneras, dentro de la estructura formal de la empresa, nosotros seguimos teniendo una posición, por decirlo de alguna manera, para que se entienda lo que estoy aclarando, dentro del organigrama, ¿no? En un área determinada. Pero estamos vinculados a diferentes proyectos a lo largo del tiempo. En sistemas se trabaja así, se trabaja por proyectos. Yo puedo tener tal vez un equipo fijo, pero puedo ir variando de proyecto y tener distintos roles según el proyecto en el que esté. Por eso, su compañero dijo, es típico de la construcción trabaja por proyectos. ¿Está? No sé, Nicolás, si quieres sumar. Sí, profe, yo tenía otro ejemplo de otra empresa. Yo busqué un ejemplo de una empresa que se llama Boeing, que es una empresa estadounidense que se dedica a fabricar aviones, helicópteros, misiles, todo de ese ámbito, digamos. Y bueno, para cada construcción de los misiles o de los satélites necesita ingenieros o científicos o técnicos especialistas, a la vez que tenés un gerente del proyecto. Por lo tanto, que un ingeniero planee un misil va a estar supervisado por un gerente del proyecto, por lo tanto el proyecto va a tener 2 jerarquías diferentes. Perfecto. Buenísimo cómo planteaste el ejemplo también, porque esa es la gracia cuando yo les pido que busquen, es que a través de la investigación ustedes entiendan con una situación narrada y una situación real cómo se trabaja. Esa es la manera de ir entendiendo, ¿sí? Bien, gracias por el ejemplo. No sé, Paulo, si quedó la mano levantada o querías sumar más de lo que estamos diciendo. Yo quería preguntar si también puede entrar lo de marketing. ¿En qué sentido? ¿Me tiran la palabra sin justificar y adivinar lo que me quieren decir? A ver. Busqué marketing y me salió como, por ejemplo, en una campaña publicitaria de un producto nuevo. Bueno, vos podés trabajar, claro. Si vos estás trabajando en publicidad, estás trabajando por proyecto también. Sí, puede ser. Sí, hay que ver si sostienen esa estructura, pero marketing también es una función que el departamento como tal también va trabajando como proyecto. A ver, que se entienda lo siguiente.
Que yo trabaje por proyecto no significa que tenga una organización matricial. ¿Está? Para que sea una organización matricial tengo que pertenecer a una estructura formal como uno empleado o una jerarquía en línea, y también voy siendo afectado a proyectos. ¿Está? Por eso trabaja como matriz, con filas y columnas como están viendo en la pantalla. ¿Vamos por ahí? Obviamente que la gran desventaja que tiene es lo que había leído una de sus compañeras, si no me equivoco, Daniela. Por eso yo pregunté cómo se resuelve esa situación, y su otra compañera aclaró cómo. Y si no me equivoco fue Martina, la que aclaró cómo trabajar. ¿Está? Yo no voy a dar mucha más información, lo único que voy a hacer es sobre lo que ustedes buscaron aclarar, porque si no, hay gente que no hace nada y empieza a preguntar acá de cero, y no sirve eso. El tema es venir con el tema visto. ¿Estamos? Bueno. Tienen bastante resumen acá que yo les dejé al respecto. Me dicen si los que buscaron la información y dieron los ejemplos quedó claro para poder avanzar. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Estamos? Repasemos. Vimos que departamentalización es hacer una división o agregar entagramas dentro de un mismo nivel. Esa departamentalización nosotros la vimos por funciones, que es la característica del modelo ACME que ustedes tienen, por área geográfica, por tipo de cliente, por producto o servicio, por proceso de equipo, por tiempo, y también vimos que normalmente las empresas no trabajan con un solo, no tienen una estructura con un solo tipo de departamentalización, sino que tienen una estructura mixta. Seguramente en la base tienen una, que suele ser la funcional, la de por funciones, y después alguna de sus áreas, o alguna de sus departamentos, tienen algún otro tipo de departamentalización. Dentro de la departamentalización aparece la organización matricial, que es lo que acabamos de ver, que es una manera particular que tiene de trabajar, en donde las personas tienen más de un jefe. Entonces lo importante ahí es coordinar, ¿no? Según en qué situación uno está, a quién le va a tener que, entre comillas, rendir cuentas, ¿no? O sea, quién tiene el poder de darle una orden y uno es responsable frente a cada uno de estos jefes, según el momento, según el proyecto en el que esté, según la tarea que esté ejecutando. Por eso no debería haber conflicto a la hora de trabajar de esta manera. ¿Está? ¿Qué criterios existen para departamentalizar? Fíjense. Por un lado, el tramo de control, que lo vimos la clase pasada. El tramo de control dijimos que es la cantidad de subordinados que tiene un jefe. Entonces, a la hora de departamentalizar, hay que tener en cuenta el tramo de control. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? La descentralización y delegación de autoridad. Es decir, me interesa tener una estructura más plana o más jerárquica, ¿no? O más vertical. Entonces es importante analizar eso también a la hora de departamentalizar. Y también la cantidad de niveles que tiene esa organización. ¿Qué factores vamos a considerar para armar estas estructuras? Hay factores internos y factores externos. Dentro de los internos, el tamaño de la organización, las características que tiene el personal también pesa ahí, y también vimos hace unas clases los tipos de planes que tengo. Entonces, en función de eso, también es la estructura que va a tener la organización. Y por otro lado, ¿qué me interesa respecto al vínculo con el medio, ¿no? Y qué va pasando, para saber también qué me conviene, cómo me conviene agrupar las funciones, etc. Eso como cierre de todo lo que tiene que ver con departamentalización. Me dicen si hasta acá vamos. Esperen un minuto que yo abra el chat también. Sí, está claro, dicen por acá. Bien. Bueno, fíjense que acá yo les dejé un cuadrito respecto a cómo evolucionaron estas formas organizativas. Acá están las que nosotros estamos viendo. Fíjense que un poquito más modernas aparece la matricial. Y yo les dije que, porque se las nombré acá, no son las únicas, que ustedes investigaran de las nuevas maneras que hay de tener la estructura de una organización. Aparece una que se llama Trébol, Federal, el Red y el modelo virtual. Entonces yo no los estoy obligando a que entren a cada una de estas, sí que conozcan que hay otras. A nosotros en nuestra materia la obligación es ver lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿está? Pero que conozcan que hay otros tipos de estructuras, y sí que me planteen, que buscaran, que eso es interesante ver, y que nos cuenten qué empresas que todos conocemos trabajan con alguna de estas modernas que vimos acá. Esa es la intención, ¿sí? Yo después les dejo un resumen de estas 4, solamente a modo de lectura, no va a entrar al parcial. Yo no voy a preguntar qué es un modelo en Trébol, qué es un modelo federal, eso no lo voy a preguntar, ¿sí? Entonces eso para aclararlo. Pero se los dejo a modo de resumen, para que por lo menos lo tengan y entiendan un poquito, porque yo no los mandé a investigar las 4, sino que les dije, bueno, busquen una empresa grande y cuéntenme de qué se trata. Aclarado esto, voy con las manos que están levantadas,
Pastel, Ignacio, decime. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí. Bien, primero elegí la organización del modelo del trébol, el modelo del trébol, porque, bueno, el nombre fue la que más me llamó la atención. Me llamó la atención. Espera un minuto, por tus compañeros lo digo, Ignacio. Brevemente, con tus palabras, contá de qué se trata, para que puedan entenderte, ¿sí? Muy breve. Bueno, por lo que entendí, básicamente, la organización del trébol tiene un núcleo, por así decirlo, que es el centro del trébol. Bueno, obviamente a la hora de, por así decirlo, graficarlo, se grafica como un trébol. Un trébol por general de 3 hojas, aunque puede contener una cuarta, dependiendo de algunas cosas. Y principalmente tiene un núcleo de la organización, que es en el centro del trébol. Y aparte tiene otra, en las hojas del trébol van algunas empresas subcontractadas, trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo de la empresa. Bien. ¿Qué encontraste? Lo que encontré como en que el ejemplo o la definición. Sí, el ejemplo. Encontré 2 grandes empresas que quería saber si estaba bien, el tema de Amazon y de IKEA, me pareció. Sí, lo que pasa es que un poco ahora se empiezan a mezclar. Amazon es el ejemplo típico de otra de las que tienen ahí. No sé si alguien más encontró Amazon cómo trabaja dentro de cuáles virtual, me salió a mí. Claro, sale como virtual, sí. Amazon trabaja con esto de redes virtuales, mucho con eso. A mí también me salió como virtual, pero justo en un video también que vi de YouTube para el tema de los ejemplos, porque no encontraba ejemplos de trébol, me salió que Amazon en 2017 fue como top de ventas en el Black Friday y también aparecía como organización de trébol. Claro, porque tiene esto, voy a ir sumando a lo que está diciendo Ignacio, tiene esto de que tiene como su gente y sus funcionalidades típicas que hace, y después cuestiones que contrata, y después por otro lado tiene lo que serían empleados temporales, ¿me explico? Ese es como si fuera la estructura, ¿está? Independientemente de que después la manera en la que se maneja es virtual. No sé si alguien dijo, profe, por ahí para sumar. Sí, yo. Dale, decime. Sí. Virtual no es más referido a su contratación. Y lo vamos a ver, espérate que llegue. ¿No es básicamente eso? Eso es más red que virtual. ¿Qué será virtual? Justamente el nombre lo dice. Sí, me imagino. ¿Sí? O sea... Un teletrabajo, digamos. Claro. ¿Alguien está hablando en paralelo a mí? Yo. Bueno, sigamos con Ignacio y vamos avanzando con las manos que tenemos levantadas. No sé, Ignacio, si querías agregar algo más. Bien, con la investigación que te hizo. Muy bien. Nada, principalmente que el tema de las empresas subcontratadas son empresas que prestan servicios a la organización principal y reducen el costo por ahí de dicha empresa para cierto ámbito. Por eso también aparece... Sí, iba a sumar solamente que muchas empresas hacen eso, por el tema de costos, lo que hacen es terciarizar. Sí, me estabas diciendo. También me parecía que el tema de las empresas subcontratadas y de los trabajadores a tiempo parcial constituyen un 40% ambas del proceso de todo, no me sale la palabra, que básicamente constituyen un 40% cada una, es decir, un 80% total de los procesos que realiza, de lo que podemos encontrar. Y el tema de los trabajadores que fijo, por decirlo, de tiempo completo de la empresa constituyen un 20%. Bien. Eso me parece. Gracias, Ignacio. Lo de la cuarta hoja no sé si quiere que lo diga, pero bueno. Que esos suelen ser, sí. Sí, los clientes. Yo se los dejé escrito de todas maneras. Suelen ser el cliente. Ejemplo, o sea, los clientes, algunas funcionalidades las hace el mismo cliente. Esa sería la cuarta hoja. Claro, exactamente. ¿Sí? Normalmente es por ahí cuando uno se atiende a sí mismo, ¿no? Claro, eso también me parecía de ejemplo por ahí. Vi un ejemplo de que podía ser el tema de una empresa cuando compras un sillón, el tema de la instalación y esas cosas en tu casa, algo así me parecía. No me quedó bien claro, pero algo así me parecía. O puede ser cuando vas al súper y tenés que pagar, lo pagas solo, digamos. Pasas por el autopago. El ejemplo más típico para que se les sea fácil es cuando uno tiene alguna de las funciones en donde hace autoservicio directamente. Sí. Claro, o en una gasolinería o en una... Tal cual. Hoy hay mucho. Vas a hacer servicio y pagas directamente en una máquina, claro. Sí, hay mucho de eso hoy. Bien, muchas gracias. Bien completo. Lucas Domenela. ¿Qué sumamos, Lucas? ¿Qué agregamos? A ver, ¿qué hiciste?
Sí, bueno, yo busqué el modelo virtual. Bien. En resumen, ¿o preferís que dé como la definición más larga? No, que les cuentes a tus compañeros qué entendiste vos y el ejemplo. Sí. Bueno, lo que yo entendí es como que las organizaciones virtuales como que coordinan sus actividades a través del mercado, donde cada parte vende sus productos y servicios. Encima sería eso. Y un ejemplo... Espérame un minuto, Lucas. ¿Alguien puede sumarse a que estamos justo en la virtual? ¿Algo? Si alguien más buscó sobre la virtual, a lo que está diciendo el compañero. Alexis. Que colabora con otras empresas, por lo general que son más chicas. Bien ahí. Profe, yo vi que la virtual y la red son parecidas. Sí, son parecidas. Por no decir que es lo mismo. Ahí. Sí. La virtual lo que tiene que ver es que primero aparece en red y después la tecnología y los bajos costos de tecnología y la manera de vincularnos hacen que esa en red migre hacia la virtual. ¿Me explico? Por eso termina siendo como lo mismo. Puede ser, por ejemplo, el Rappi o alguno de ellos que venden su producto virtual. No sé, me lo tienen que decir ustedes. Ustedes son los que tienen que buscar las empresas y categorizarlas. Vayan pensando. A ver, Laura. No, tengo la misma y quería agregar también que, bueno, ya lo dijo usted igual, que mediante la tecnología de la información es que trabaja. Eso es lo que se le agrega al de red, ¿sí? Lucas, yo te había interrumpido para ver, continúa con lo que estabas diciendo vos. No, sí, me iba a dar el ejemplo. Yo como ejemplo puse dos, o sea, mercados electrónicos, como por ejemplo eBay, que es de subastas directas, o PayPal, que es con pagos electrónicos entre empresas o individuos, que deciden un modelo de cooperación directa entre individuos o pequeñas organizaciones. Bien. ¿Alguien más quiere agregar? Esperen que voy por el chat, y ahí va Patricio Olivera con "me está jodiendo, man, alto, spoiler". Cuiden el vocabulario en el chat, chicos, ¿sí? Estamos en la universidad, aunque no parezca. Bueno, sí, Frontera. Para terminar de aclarar, entonces todos los e-commerce serían organizaciones virtuales. ¿Qué les parece? Sí, no y por qué. Quiero que justifiquen, vamos. Yo digo que sí, porque se manejan a través de internet y no hay tanto contacto físico. Sí, es todo más virtual. A ver, Valentina. El cliente pide el producto y el vendedor no tiene contacto con el producto en muchos e-commerce, entonces, aunque bueno, en Amazon tienen sus propios almacenes, sus propios empleados, entonces eso me confunde un poco. Sí, ahí les muestro el grafiquito en un ratito. Valentina. Sí, profe, quería preguntar si cualquier plataforma virtual puede entrar en esta categoría. Por ejemplo, no sé, Facebook, Instagram, Twitter, cualquier aplicación que permita que Claro, en realidad más que la aplicación, yo quiero que entiendan algo, más que la aplicación es la estructura, cómo trabaja la empresa, ¿se entiende? Porque hoy todas trabajan, miren, acá tienen el trébol con las 3 que había hablado su compañero, y al cuarto que yo lo puse acá, que puede ser los clientes, ¿no? Para que se entienda. Acá está el cuarto que hablamos del autoservicio, ¿sí? El federal es muy parecido, tiene una filosofía muy parecida, entonces para que no se marearan, yo porque estaba nombrada en las que puse, se las dejé acá. Fíjense lo que pasa con la red. ¿Qué vemos acá? Que tenemos un conjunto de empresas que se vinculan entre sí y que en algunos momentos unas pueden ser clientes y en otros momentos pueden ser proveedores, ¿se entiende? El rol de la empresa, según lo que esté haciendo y el vínculo que tiene con otra, en un momento está en el rol de cliente y en otro momento está en el rol de proveedor, según lo que esté ofreciendo y el vínculo que tiene con la empresa. Y esta es la que migra, que es lo que estuvimos diciendo, a la virtual, que aparece en esta serie de elementos, ¿sí? El ejemplo típico que deben haber encontrado es Amazon. Entonces, eso es lo que, la diferencia está en que utiliza la tecnología. Por eso ustedes se confundían entre la de red con la virtual.
Esta aparece primero, lógicamente, por una cuestión de tiempo, y después aparece, al agregar la tecnología y al bajar los costos del manejo así, casi todas las empresas empiezan a utilizar esto. Y ahí empiezan a trabajar como red virtual. Entonces, lo que se tiene que fijar para categorizar es la manera en la que trabajan. Tiene que ver con eso. Porque si no, yo puedo decir, y sí, la UTN se comunica con nosotros a través del campus, entonces yo tengo una organización virtual. ¿Es la organización virtual la UTN, sí o no? No. No, tiene una estructura recontra tradicional y piramidal. De hecho, nosotros que somos la Regional Córdoba, hay un montón de cosas que sí somos independientes para tomar decisiones, pero en otras dependemos de la cabeza que es la UTN. O sea, es piramidal nuestra estructura. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces hago esta explicación exagerada y marcando entre las empresas para que ustedes después no se confundan. Es decir, existe básicamente la estructura piramidal, que es la que fue mutando, ¿no? Fue mutando ¿por qué? Para no tener algo tan rígido, ¿sí? Y mientras más niveles yo tenga de manera vertical, más complicada es la comunicación. Eso por un lado. Por otro lado, para mejorar la manera de trabajar, se empezaron a agregar horizontalmente, por eso es que aparece después la departamentalización. ¿Cómo puedo hacer con organismos especializados para mejorar nuestro trabajo? Y después, a medida que va avanzando el tiempo, empezamos a ver que son más complejas las organizaciones, ¿sí? Y que tienen costos muy altos sostener esas estructuras. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar los costos? Bueno, empecemos a asociarnos a otras empresas. Y ahí empieza esto de empezar a trabajar con otras, de terciarizar, de decir, bueno, yo me quedo con mis funciones básicas, lo que yo mejor sé hacer es lo que hago. El resto lo contrato. Y entonces empiezo a bajar costos. Esa es la manera en que esto fue evolucionando. Eso es lo que tiene que quedarle claro a ustedes respecto a las estructuras. ¿Sí? Esto que está acá, ¿ven? Hay razones para que esto haya ocurrido. Obviamente que con el ingreso o la aparición de la tecnología y al empezar a bajar costos, no tan lejos, chicos, 30 años atrás era muy caro, no se podía comprar una computadora porque era muy caro. ¿Está? Fíjense, de 30 años para acá, que hoy cualquiera, por decirlo de alguna manera, tiene acceso a una compu. Ni hablar de los celulares, que sale una barbaridad y bueno, y que también hay acceso a los celulares. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? Eso lleva a la evolución, a que empiecen a aparecer otras formas de ir trabajando en las organizaciones. Lo que se busca es la rentabilidad, obviamente, porque son empresas, por lo tanto, lo primero que se trata de ver es trabajar de la mejor manera, optimizar y bajar costos. ¿Quedamos hasta acá? Sí, no, más o menos. ¿Alguien más quiere sumar de lo que buscó? Patricio, ¿cuál es tu inconveniente hoy? Olivero. Digo, porque veo la palabra Zoom ahí. Ah, no, como ejemplo lo había puesto, pero ya pasó. Sí, pero dije, estoy preguntando, no me contestan, tenés acceso al micro, podés hablar por el micro en lugar de estar por el chat, ¿sí? Por eso pregunto. Chicos, ¿dudas hasta acá? No, profe, todo bien. No, profe. ¿Vamos bien? Estoy viendo también los vivos de siempre que aparecen, marcan la asistencia y desaparecen del Zoom. Ustedes saben que los profes del práctico están controlando esto, ¿no? No va a valer aquellos que no han estado en clase. Así de simple también se los digo. Si quieren los más vivos del condado, los voy a ver en el parcial. Sí, ¿no? Bueno, no me hagan calentar, chicos, porque tenemos una linda relación. Y termino hablando con los que están realmente que no tienen la culpa. Esto se los digo como mensaje para que les avisen por WhatsApp a los que se hacen los vivos. Vamos a la tarea. Esto que está acá es el último tema que entra al primer parcial. El último tema teórico que entra al primer parcial. Clase que viene vamos a ver toma de decisiones, que un poco ya lo vimos cuando hablamos de planificación, porque lo primero que dijimos es que la toma de decisiones está dentro de la planificación, y control y dirección. Hay algunas cosas para variar que no están en el libro, entonces las pueden googlear rápidamente, por eso yo se las puse ahí bien puntualizado sobre control y dirección, que es lo que necesito. ¿Está? La parte de toma de decisiones sí que está en el libro que ustedes tienen, que es el que venimos manejando hasta ahora en la unidad número 2. Claudia, decime. O sea que por lo que veo la tarea es la toma de decisiones, todo está en el apunte
Sí. Y ya la parte de control y dirección lo tenemos que googlear. Sí. O eso también se la apunté. En realidad hay una partecita de control que sí está y hay alguna partecita de dirección que está. Agarren el índice del libro, vieron que tiene casi 700 páginas el libro, ¿no? Sí. Y fíjense ahí, pero hay un poquito. Como suele estar certificado, sugerencias, vayan ahí puntualmente al índice, y hay cosas que sí no están, pero que son fáciles de googlear. Por ejemplo, ¿qué es la motivación? ¿Qué es el liderazgo? Eso está en todos lados. Y mi pregunta sobre si los líderes nacen o se hacen, me interesa que lean y que me den su opinión. Ahí quiero que debatamos qué les parece sobre eso. ¿Está? Los estilos de dirección o liderazgo se los puse porque si googlean va a haber muchas distintas. Busquen solamente esos 3. Autócrata, relajada y participativa, que son bien concretas. ¿Sí? ¿Quedó? Y otra pregunta. Sí. En las otras actividades que nos dio durante todas las semanas, lo que notamos, con un compañero que estudiamos juntos, es que, por ejemplo, cada tanto las respuestas no salen en ese capítulo, pero si vas al índice, aparecen en otro. Bueno, sí, lo que conviene siempre, eso pasa con los alumnos que tienen el salto grande del cole a la universidad. Sí, chicos, cuando hay un libro, yo, gracias que les pongo como para que no estén tan perdidos los capítulos ahí, pero yo ni siquiera debería poner los capítulos, debería poner está y que ustedes vayan al índice. Sí. De hecho, el libro, según la materia, no es porque el libro esté, pero según como está en el programa puestos los temas, si se han dado cuenta, los que ya vienen armando, estudiando, haciendo resumen, hay una parte que está en un capítulo, después hay que saltear y está en otro capítulo, después hay como que retroceder. Es bastante engorroso si estuvieran con el libro solos, ¿no? Porque está como subdividido, porque el libro está hecho para alguien que está estudiando de cero esos temas y solo. Por eso hay una secuencialidad en el libro que no es el mismo que se sigue en la materia. Pero que no te extrañe, Claudia, porque lo que pasa es eso. Hay pedacitos que están en una parte, otros pedacitos están ampliados o repetidos y ampliados en otra parte del libro. Sugerencias siempre vayan al índice, ¿está? Pero sí manéjense para reducir cantidad con la pregunta puntual que yo les hago. ¿Estamos? No se abren más allá de lo que nosotros hablamos en clase, porque es mucho. Si no encuentro la respuesta en el capítulo, busco en el índice y si la encuentro, cambio el capítulo, si no, bueno, voy directamente. Claro, exactamente, ¿sí? Sí. Gracias. No, de nada. Nicolás. Sí, profe, bueno, yo le quería hacer una pregunta parecida a este estilo. Yo que usted nos dijo que nos conviene estudiar por títulos para seguir un mismo orden. Ese mismo orden nos conviene sacarlo de las clases que usted nos da, ¿no? Sí. De hecho, yo les voy a armar como la clase que viene va a ser la última de teórico que entra, porque después hay otra clase más antes del parcial. Yo les voy a armar para la clase que viene, que es la última, los contenidos temáticos de la 1 y la 2, para que ustedes controlen con esa lista que yo les voy a dar si tienen todos esos temas. De ahí yo voy a sacar las preguntas para el parcial. Entonces, todo lo que está ahí escrito es lo que tienen que saber de teórico, ¿sí? Para que ustedes tengan su propio control. No es ni más ni menos que lo que ustedes tienen en las preguntas, lo que pasa es que va a estar puesto como tema, y tal vez, porque depende de cada uno, eso ya lo hablamos con las técnicas de estudio, tal vez esos contenidos temáticos los ayude, como tener una hojita con los temas y que ustedes se pregunten salteado, ¿no? Ayuda a la hora de estudiar el teórico, ¿sí? Mateo. Sí, profe. En la UB, en las primeras clases, usted subió el apunte de la clase y el resumen. Sí, porque ese se los hice yo, de la unidad 1. En la unidad 2 que está el resumen nomás. ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos el resumen no o...? No estuviste nunca en clase entonces, porque eso lo expliqué muchas veces. La unidad 2 se trabaja con libro. Bueno. El libro es el que está puesto ahí, administración, una perspectiva global, etcétera, y tienen que ir haciendo el resumen de acuerdo a las preguntas que están. Listo, entonces estudiamos de lo que... En la unidad 1 porque recién entraban a la universidad, para que no les fuera tan brusco el cambio. ¿Estamos? Pero de la 2 en adelante no hay apunte, son capítulos de libros con los que se trabajan, ¿sí? Bueno, listo, gracias. Oriana, tenía la mano levantada. Disculpe, porque justo la responde a mi pregunta. Bien, no te preocupes. Mateo. Perdón, dejé la mano levantada. Profe, entonces los apuntes de la unidad 2 serían las respuestas a las preguntas que hicimos. Claro, es el resumen que ustedes tienen escrito con las respuestas de lo que hicieron. Ustedes tenían que venir clase por clase escribiendo eso en algún lado para que les vaya quedando de ahí su propio resumen. Por eso hacemos la puesta en común, para ver qué tanto de eso hay que estudiar.
no irse más allá, pero tampoco quedarse con menos, ¿no? De dar mal los conceptos, etcétera. Para eso está, si no los dejaría estudiar solo. Claro, bien, gracias. Y es importante que van a ver la diferencia los que realmente trabajaron en clase. No va a costar el estudio y ya tienen... Cuando uno hace una investigación y después viene a la clase, el tema ya lo tienen incorporado, no será en su totalidad, pero ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿me explico? No es como empezar de cero. Eso tiene una ventaja ya está también. digerido. Pero se tienen que dar cuenta, bien ahí. Porque saben de que... yo puedo preguntar algo y ustedes no se acuerdan exactamente de qué, pero si estuvieron prestando atención en clase y hicieron la tarea, se van a relacionar lo que yo estoy preguntando. ¿Está? Enseguidita. ¿Hay más preguntas? Ahí me fijo también, ahí veo en el chat también lo que están escribiendo. Si no, con esto estamos. Vayan, por favor, estudiando y armando su propio resumen de lo que tienen. Las preguntas a ustedes que tienen al final de cada PPT les sirve como guía, ¿no? Para decir, por eso se las hago yo tan detalladas y les pongo aclaraciones entre paréntesis, para decirles, che, no se olviden de esto. Esa es la intención. Y después comparamos la clase que viene, cuando yo les ponga los contenidos temáticos, vemos a ver si seguramente sí, vemos si se entiende y si tienen todo. ¿Está? Yo no tomo nada que yo no haya hablado en clase, pero de todo lo que hablé en clase tengo derecho a preguntar, aunque no esté en alguna de las preguntas. ¿Me explico? Si hay algo que se habló en la clase, porque ustedes cursan presencial, yo tengo derecho a tomarlo. Entonces, hago estas aclaraciones. ¿Está? Bueno. Sí, profe. Estamos todos listos, si no hay más preguntas, dejamos en un ratito esto como hacemos siempre, en la UB, y a poner pilas, vamos, ¿no? Con el práctico, ¿cómo vienen? ¿Bien? ¿Más o menos? Bien, lo que sí, profe, Bien. feriados, así que... Sí, eso estaba viendo que les corta un poco, eso estaba hablando con Claudia, justo el otro día, que les corta un poco el ritmo, ¿no? Les corta el ritmo, digamos, de una semana a la otra con los feriados, sí. Claro, porque venimos más adelantados en el teórico, profe. Sí, pero ya hablé con Claudia y mañana ustedes tendrían que empezar con planificación. ¿Estamos? Porque estamos calculando la cantidad de clases. Acuérdense que los dos temas de la unidad 2 que entran desde el práctico es planificación y funciones, que es lo que vimos como modelo ACME, ¿no? Esos son como los dos temas que entran sobre la unidad 2 al parcial. Y es acumular. A ver, es un ejercicio en donde se solicita lo que ustedes practicaron en la 1 y en la 2. No sé si eso les dijeron los profes, les explicaron, pero esa es la manera de tomar práctico. Ignacio, perdón que tenés la mano levantada hace un rato. Sí, profe. Con respecto, tenía una pregunta, porque ayer cuando estaba, el otro día cuando estaba buscando el tema de las respuestas de la departamentalización, de diferentes tipos, no encontraba el tema del por proceso y por tiempo, no lo pude encontrar en el tema del libro, y bueno, después la busqué por Google, pero así no apareció una gran respuesta, no pude encontrarla, y quería ver si me podía aclarar más o menos, porque no me quedó muy claro. ¿Pero qué no te quedó claro? Me voy para atrás. El tema de ¿sí? El tipo, o sea, básicamente en qué consiste, por ejemplo, en la departamentalización por proceso o por tiempo, tipo una definición corta. No, por proceso o equipo, por tiempo es otra cosa. Acá las tenemos. Perdón. Sí, no, por eso, por proceso y por tiempo. Son las dos que no me quedaron claras. Y bueno, pero no, las estuvimos hablando hace un rato. A ver, retrocedamos, ¿y por qué no abriste la boca cuando estábamos hablando del tema? Sí. ¿Sí? Sí, es que... Bien. A ver, empecemos por la deducción lógica. Por proceso, ¿qué estamos entendiendo? Que la división la estamos haciendo, mira, me voy al ejemplo. Que la estamos haciendo en producción, porque ¿dónde tengo un proceso? ¿No? Así como para que se vea bien, para que se entienda. En producción, ¿ves? Acá. Vos decime si lo estás viendo. Sí, lo veo. ¿Sí? Bueno, fíjate que ahí está dividido por equipo, en este caso. ¿Ves que dice tornería, fresado, soldado? Perdón, por proceso está dividido ahí. Tornería, fresado y soldadura. Si yo en lugar de poner el proceso que sigue la fabricación, colocara los equipos, sería la otra alternativa, ¿no? Porque equipos va pasando durante la línea de producción. ¿Me entendés hasta ahí? Sí. Entonces, la que se divide por equipo o por proceso es fabricación. ¿Vamos ahí? Bien. Sí. Bien.
Acá, fíjate que yo lo que estoy dividiendo es, puede ser que esa fábrica, en la misma función de producción, de fabricación, puede ser que yo necesite 3 turnos, por lo que yo estuve justificando cuando les di una de las situaciones como ejemplo, ¿no? Claro. Que es que la producción no se puede frenar, porque es Creo que muy tiene que ser caro 24 horas. cortarlo, o porque yo necesito sí o sí, por la cantidad de ventas que tengo. Hay diferentes razones por lo cual tengo que sostener la fabricación durante 24 horas. Entonces ahí yo no puedo tener un empleado 24 horas, me denuncian, ¿me explico? Entonces tengo que dividir en 3 turnos, ¿ves? Para que funcione las 24 horas. Esta situación trasládala a qué ocurre en un hospital. También necesitas que esté en servicio, ¿sí? Las 24 horas para atender a los pacientes. Entonces también aparece ahí una departamentalización por turno. Y fíjate que muchas estaciones de servicios también funcionan las 24 horas, ¿sí o no? El servicio están brindando, entonces ahí está dividido también en turno mañana, tarde y noche. ¿Quedó? Ah, bien. Sí, sí, O me sea, quedó. hay diferentes razones o motivos por los cuales se necesita este tipo de departamentalización. ¿Todas las tienen? Claro. No. Algunas y tienen su motivo para hacer eso. ¿Quedó ahí mejor? Sí, gracias, profe. No, disculpe que te tuve que hacer Nada. repetir. No tiene que ver con que repita. A mí me preocupa por vos, que justo en el momento no te hubieras animado ahí a hacer la pregunta, cuando estábamos hablando. Claro. No, chicos, para eso estoy yo, para que me pregunten. Bien. Nunca los voy a retar porque me pregunten una duda que tengan, no. Eso quédense Bien, tranquilos. ¿Está? Gracias, profe, ¿no? No, de nada. ¿Alguien más tiene dudas o algo para preguntar? Ismael, decime. El resto obviamente que se puede ir desconectando, chicos. Me quedo con los que se queden con dudas y en un ratito les subo las cosas, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. No, profe. Vale, nos vemos. Decime, Ismael. No, profe, gracias. Una pregunta. Espera porque van los chavos en el medio. A ver, dale, ahí. Sí, una pregunta. Me quedó duda en el de la estructura matricial. Me vengo acá, porque muchas veces con el dibujito es más fácil. Sí. Yo puse como ejemplo de que, por ejemplo, puse una empresa de desarrollo con aplicaciones móviles que disponen de Bien, sí, muchísimos está clientes. muy bien el ejemplo. Sí, sí. Me olvidé de preguntarle, tipo, Sí, ¿por qué sí, no me sí. funciona? Sí. Bueno, eso está bien. Sí, está bien. Está bien porque también tienen diferentes proyectos que ir desarrollando y pueden tener la estructura de esta manera. Sí. Bien. Dale, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más que no haya alcanzado a plantear su ejemplo y quiere ver si está bien? Bueno, si no nos vamos despidiendo, ¿sí? Dale, profe, un gusto. Gracias por la clase. Dale, Que tenga buen día. nos vemos. Buen Gracias día por para la todos. clase, profe. Nos vemos. Buen No, día. de nada. Nos vemos, chicos. Agustín, Juliana. Sí, profe. Yo acá tenía una duda con respecto al ejemplo de organización Trello. Vamos, a ver. ¿Te acordás la formita que tiene el trébol? Que tiene 3 hojas, sí. Acá la tenemos. Una alta dirección y 3 tipos de fuerza de trabajo. Claro, fíjate que tenemos, por un lado, el núcleo que estábamos hablando, que son los que están siempre, los empleados de ellos, por decirlo de alguna manera, por otro, los que subcontratan, ¿sí? Y por otro, los que tienen tiempo parcial. ¿La ves ahí? Sí, sí. Y puede aparecer la cuarta, que es la que habló tu compañero, que es esta, la de los clientes. Claro, quería saber si los ejemplos esos de Amazon e IKEA eran correctos o no. Sí, el tema es que van cayendo como una mezcla, entonces para que ustedes no se mareen, si ustedes me dicen, mira, Amazon tiene empleados a tiempo, para eso tenemos que saber bien cómo funciona, ¿me explico? O sea, yo sé, sin tener que analizar nada, que Amazon forma parte de Red Virtual, eso lo sé de entrada por la manera en la que trabaja, no necesito investigar mucho más. ¿Hasta ahí me seguís lo que quiero decir? Sí, ahora, sí. si yo me adentro a la empresa y empiezo a investigar y sé que tiene un porcentaje de trabajadores a tiempo completo, o sea, tiene que cumplir estas premisas para que sea Trello, ¿me explico? Que tiene otros a tiempo parcial y que además tiene empresas que subcontrata, entonces recién ahí es Trello. ¿Está? ¿Puede caer en la combinación? Sí, puede tener una manera de trabajar virtual, red virtual, y también es Trello. Ahí yo no te puedo contestar porque no sé si esto lo cumple Amazon. Yo no investigué desde ese lugar. ¿Me explico? Sí, sí. Por eso yo les decía, ustedes elijan la empresa grande y fíjense dónde cae. ¿Cómo? Buscando ustedes la información sobre esa empresa.
¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir, Agustín? No me interesa que, Sí. que le acierten o Se le cae. Sí. ¿Alguno tiene idea? Porque no escuché bien. Eso de trébol y virtual y red no va, entonces no lo estudiamos. No, eso No, no. no va. No va, creo. No. ¿estás ahí? ¿El que me estaba hablando? Sí, profe. Perdón, era mucho, ¿no? Que no se nos hubiera cortado todavía. Pero a lo que me refiero es, la intención de lo que yo les hice buscar es que vieran que existían otras estructuras y que los vean en realidad en empresas que ustedes conocen. En realidad pasaba por ahí, más que justo encaje en alguna de esas o que sea tan precisa la respuesta a dónde cae. ¿Sí, Agustín? ¿Estamos? Sí, sí, listo. Gracias. Vale. Nos vemos entonces la próxima clase. Chau, chau. Nos vemos.